Frank Davidson tenía 64 años, un electricista que había servido a la ciudad de Millfield durante 3 décadas sin tomar un solo día por enfermedad. Sus manos curtidas llevaban las cicatrices de innumerables reparaciones, cada marca contando una historia de energía restaurada durante tormentas, vacaciones y emergencias para la infraestructura de la ciudad. Frank era tan esencial como los cables de cobre que corrían debajo de las calles. Su cualidad más notable no era su habilidad técnica, aunque era considerable, era su memoria. Frank llevaba el mapa completo de la red subterránea en su mente, cada caja de conexiones, transformador en punto de conexión de una era anterior a los planos digitales. Podía cerrar los ojos y visualizar con precisión dónde se cruzaban las líneas debajo de cualquier intersección en la ciudad, como tener Google Maps en mi cabeza, pero sobre la electricidad. Bromeaba con los trabajadores más jóvenes. Frank abordó cada tarea con precisión metódica. Su historial de servicio no mostró un solo error importante en 30 años cuando las tormentas dejaron sin energía. Sus instintos llevaron a los equipos de reparación directamente a las secciones dañadas sin perder horas preciosas durante la infame tormenta de nieve de 2011. Había trabajado 48 horas seguidas para mantener la red del hospital en funcionamiento mientras el resto de la región se oscurecía. Pero Frank tenía un defecto significativo. En el lugar de trabajo moderno. Era lento con la tecnología. Sus dedos grandes se movían torpemente con las pantallas táctiles. Prefería los registros en papel a las entradas digitales. Los técnicos más jóvenes respetaban su conocimiento, pero se reían disimuladamente cuando luchaba por navegar por el nuevo sistema de tabletas del departamento. El cambio comenzó cuando la ciudad contrató a Jacob Wells, un experto en eficiencia de 32 años con un MBA y 0 experiencia de campo para modernizar el departamento de servicios públicos. Lucía gafas de diseñador y siempre llevaba consigo el último teléfono inteligente. Jacob trajo una mentalidad corporativa a los servicios municipales. Nuestro objetivo es una red inteligente para una ciudad inteligente, anunció durante su primera reunión de personal. No más papel, no más conjeturas, no más métodos de la vieja escuela. Frank intentó adaptarse. Asistió a las sesiones de capacitación obligatorias entrecerrando los ojos ante las pantallas y tomando notas escritas a mano mientras todos los demás tecleaban en los teclados. Pero los nuevos protocolos exigían una velocidad que su enfoque cuidadoso no podía igualar. 3 meses después de la llegada de Jacob, llamaron a Frank a la oficina con paredes de vidrio que daba al patio de mantenimiento. Sus métricas de rendimiento están por debajo de los estándares aceptables. Jacob dijo sin levantar la vista de su computadora. Estás tardando el doble en ingresar datos que el resto del equipo. Las reparaciones reales se hacen más rápido. Frank señaló. Fuera solo escribo más lento, así ya no es como medimos la eficiencia. Jacob finalmente levantó la vista. La ciudad está invirtiendo millones en una red inteligente. Necesitamos gente que pueda trabajar con sistemas y no dinosaurios analógicos. Frank asintió lentamente. Puedo aprender, me he adaptado a docenas de cambios en 30 años. Eso es todo. Jacob suspiró con paciencia. Teatral, tu tiempo ha pasado. Necesito gente que esté actualizada, no piezas de museo vivientes. El intercambio pudo haber permanecido privado, pero Jacob había dejado la puerta de su oficina abierta. Una docena de trabajadores escucharon cada palabra. Frank los vio fingiendo no escuchar, sus ojos evitando cuidadosamente los suyos mientras salía de la oficina a la mañana siguiente. Durante la reunión informativa del equipo, Jacob asignó una importante reparación de subestación a un técnico con solo 2 años de experiencia, omitiendo a Frank por completo. ¿No debería Frank manejar Grand Street? Alguien preguntó. El mismo recableado esa estación en 2002. Estamos implementando nuevos protocolos, respondió Jacob con desdén. Esto ya no es 2002. Frank se quedó en silencio, su rostro curtido no delataba nada. Cuando Jacob terminó las asignaciones y el equipo se dispersó, Frank se quedó atrás. Necesito gente que entienda los sistemas modernos, dijo Jacob anticipando la queja de Frank. Si no te jubilarás voluntariamente, tendré que tomar algunas decisiones difíciles sobre tu empleo continuo. El patio de mantenimiento quedó en silencio. Todos observaron cómo Frank se quitaba lentamente los guantes de trabajo, los doblaba con cuidado y los colocaba en el escritorio de despacho. Sin decir palabra, se quitó la credencial, sacó la llave de su casillero y los puso junto a los guantes.
Luego, con la dignidad intacta, caminó por el piso de concreto hacia la salida. Sin discursos dramáticos, sin arrebatos de ira, solo los pasos firmes de un hombre que había medido su valor en el trabajo bien hecho, no en palabras. Él era bueno en su época. Un joven electricista susurró cuando la puerta se cerró detrás de Frank. Pero ahora es la era de la tecnología inteligente. Jacob rápidamente llenó la vacante con un graduado reciente de una escuela técnica. En un boletín interno publicado la semana siguiente, se le citó diciendo: «Estamos rejuveneciendo nuestra fuerza laboral para alinearla con la visión de Millfield de convertirse en una ciudad inteligente modelo». A veces eso significa hacer cambios de personal difíciles en cuestión de días. Las 3 décadas de servicio de Frank Davidson se habían reducido a una placa de identificación sacada de un casillero, un espacio vacío en el estacionamiento de empleados y una carpeta marcada como archivada en la base de datos de recursos humanos. Frank se retiró a su modesta casa en el afueras de Millfield, un pequeño bungalow con un taller en el patio trasero. A diferencia de sus antiguos colegas, que se mantenían conectados a través de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, Frank siempre había sido una persona reservada. Sin trabajo, su aislamiento se profundizó. Su teléfono fijo rara vez sonaba. Rechazó las pocas invitaciones que recibió a las reuniones de jubilación. En cambio, llenó sus días con los libros y manuales que había recopilado durante décadas. Códigos eléctricos de diferentes épocas. Notas escritas a mano sobre reparaciones específicas. Diagramas que había esbozado de soluciones únicas para problemas inusuales. A veces los extendía sobre la mesa de su cocina, rastreando la evolución de la red eléctrica de la ciudad a medida que había crecido y cambiado durante su mandato. Una tarde, mientras Frank podaba rosales en su patio delantero, un niño de 10 años del vecino se acercó a la cerca. «Mi papá dice que solías arreglar la electricidad de toda la ciudad», dijo el niño balanceando su patineta contra su pierna. «¿Es cierto?». Frank sonrió limpiándose la tierra de las manos. «Ayudé a mantener las luces encendidas por un tiempo». «Sí, ¿hiciste algo importante como algo que saliera en las noticias?». Frank consideró esto y luego respondió: «Mantuve la energía funcionando durante 3 temporadas de huracanes consecutivas. 37 días seguidos. Una vez, cuando la costa las subestaciones estaban bajo el agua». El chico parecía escéptico. «Te busqué en Google, pero no apareció nada». «No todo lo importante aparece en Google», Frank dijo con suavidad. El chico se encogió de hombros, claramente impresionado por logros que no habían sido registrados digitalmente, y se escabulló. Este intercambio persistió en Frank más de lo debido esa noche. Se encontró buscando su propio nombre en línea. Los resultados fueron escasos. Una mención en un boletín de la ciudad de 2004, cuando recibió un reconocimiento como empleado. Una foto de un picnic del Departamento de Obras Públicas en 2011. Nada que capturara 30 años de llamadas antes del amanecer, emergencias navideñas o el intrincado conocimiento que había acumulado. Mientras tanto, Millfield avanzaba con su transformación en una ciudad inteligente modelo. La pieza central era un nuevo sistema de gestión de energía, un centro de control de última generación donde la inteligencia artificial monitoreaba el flujo de energía, predecía patrones de uso y redirigía automáticamente la energía durante los cortes. El alcalde cortó una cinta en la gran inauguración elogiando la eficiencia del sistema y relegando los viejos procesos manuales al pasado. Lo que nadie mencionó fue cómo se interactuaba el nuevo sistema con la infraestructura envejecida. Millfield, como muchas ciudades estadounidenses, tenía líneas eléctricas y conexiones que databan de la década de 1950 con modificaciones y adiciones de cada década desde que los mapas digitales incorporados al sistema de IA se basaron en planos oficiales, pero se perdieron miles de adaptaciones manuales, arreglos temporales que se habían vuelto permanentes y soluciones alternativas no documentadas que
Mantuvieron el sistema funcionando. A los pocos días del lanzamiento del nuevo sistema comenzaron a surgir problemas menores. Las luces parpadearon en el distrito del centro. Los semáforos en 4 intersecciones principales se apagaron durante 20 minutos. Durante la hora pico el hospital informó fluctuaciones de voltaje que activaron sus generadores de respaldo. El nuevo equipo técnico trabajó frenéticamente para identificar las causas, pero el sistema de IA no pudo reconciliar lo que estaba viendo en el flujo de energía con lo que su plano digital decía que debería estar allí. Es como si tuviéramos conexiones fantasma. Un ingeniero frustrado le explicó a Jacob: el sistema está detectando rutas de energía que no existen en nuestros esquemas. Eso es imposible. Jacob insistió: los mapas digitales se compilan a partir de los planos oficiales de la ciudad. Los planos oficiales no incluyen 30 años de modificaciones de campo. El ingeniero respondió: aproximadamente el 20% de la red se ha adaptado manualmente con el tiempo. No puedo leer lo que nunca se documentó, así que encuentren a alguien que sepa dónde están estas modificaciones. Jacob exigió que la ingeniera intercambiara miradas con sus colegas. Teníamos a alguien. Frank Davidson. Jacob descartó la sugerencia de inmediato. No vamos a retroceder. Encuentren otra solución. Mientras los técnicos se apresuraban a reconciliar las realidades digitales y físicas de la red eléctrica de Millfield, el anciano alcalde de la ciudad, Arthur Peterson, estaba cada vez más preocupado. A diferencia de Jacob, el alcalde Peterson había estado en el cargo el tiempo suficiente para recordar la confiabilidad del antiguo sistema y el hombre que lo había mantenido en funcionamiento. ¿Todavía tenemos los planos originales en papel?, preguntó durante una reunión de emergencia los que tenían las notas escritas a mano. La sala se quedó en silencio. Frank los tenía. Alguien finalmente admitió que fue el último que mantuvo los registros en papel. No sabemos si se conservaron después de la transición a lo digital. El alcalde se frotó las sienes, por lo que nuestro sistema inteligente multimillonario no puede comunicarse con nuestra red eléctrica real. No tenemos mapas precisos de lo que realmente hay debajo de nuestras calles y hemos expulsado a la única persona que llevaba ese mapa en su cabeza. Nadie respondió. Las implicaciones eran claras y alarmantes. Con la temporada de huracanes acercándose y el sistema ya mostrando vulnerabilidades, Millfield se enfrentaba a una crisis potencial que ninguna cantidad de tecnología avanzada podría resolver sin el conocimiento humano que habían descartado. Nadie recordaba su nombre, pero una vez fue el hombre que mantuvo las luces encendidas durante 3 temporadas de huracanes. Si crees que hay héroes sin estatuas de bronce, escribe invisible. La tormenta golpeó un jueves por la noche en octubre a principios de la temporada y más fuerte de lo que los meteorólogos habían predicho. Lo que comenzó como una fuerte lluvia rápidamente se convirtió en vientos huracanados que derribaron árboles en Millfield a las 7:30 de la tarde. El primer transformador explotó en el lado norte a las 8:15. La mitad de la ciudad estaba a oscuras en el nuevo y reluciente centro de control. Los técnicos miraban impotentes las pantallas que mostraban fallas en cascada en toda la red. El sistema, ahí abrumado por datos contradictorios, comenzó a cerrar secciones enteras para evitar mayores daños. Los protocolos de emergencia que deberían haber aislado el hospital y la infraestructura crítica no se activaron correctamente. El alcalde Peterson estaba detrás del ingeniero principal observando cómo el mapa digital de Millfield se transformaba del verde tranquilizador al rojo alarmante. Sector por sector. La subestación en Grant Street es la clave. El ingeniero explicó que el sudor le golpeaba la frente a pesar del control de temperatura de la habitación. Si podemos restaurarlo, podemos estabilizar la energía suficiente para operar los servicios de emergencia, así que arréglenlo. Jacob exigió su pulida actitud corporativa. Quebrándose bajo presión, no podemos encontrar los puntos de conexión adecuados. Admitió que la subestación se modificó en 2002 durante la expansión del centro. El sistema de conexión a tierra no es estándar. Probamos una configuración y cortocircuita el A. No puedo ayudar porque no reconoce la configuración personalizada. Llama a todos los trabajadores de servicios públicos jubilados hasta que encuentres a alguien que conozca esa subestación.
El alcalde ordenó que lo hemos estado intentando. El ingeniero dijo que en realidad solo hay una persona que sabría cada detalle. No necesitaba decir el nombre. Afuera, la tormenta se intensificó. Llegaron informes de inundaciones en los vecindarios del este. El hospital había cambiado a generadores de respaldo, pero tenían capacidad limitada. El departamento de bomberos comunicó por radio que sin energía para las estaciones de bombeo, su capacidad para combatir incendios se vería gravemente comprometida en cuestión de horas. A las 9:47 p.m., el alcalde Peterson tomó su decisión en contra de las protestas de Jacob. Reunió lo que tenían, un plano parcial, un vehículo de la ciudad y su autoridad ejecutiva, y condujo a través de la tormenta. Calles de Lascha, un pequeño bungalow en las afueras de la ciudad. Frank Davidson estaba sentado en su porche cubierto observando la tormenta a la luz de una vieja linterna a pilas. No se sorprendió cuando el vehículo de la ciudad se detuvo en su camino de entrada. Había estado esperando a alguien desde el primer destello de sus propias luces 3 horas antes. Lo que sí le sorprendió fue ver al alcalde emerger del asiento del pasajero agarrando un paquete de papeles envueltos en plástico mientras llovía a cántaros. El alcalde Peterson se acercó al porche y luego, en un gesto que pronto sería capturado por la cámara del teléfono del conductor y compartido miles de veces en línea, se arrodilló en la acera mojada. Frank dijo, su voz apenas audible por encima del viento: nos equivocamos, la ciudad te necesita. Frank no dijo nada, su rostro curtido iluminado por el resplandor de la linterna. El alcalde Peterson le tendió los planos empapados, copias incompletas de los originales que Frank había mantenido durante décadas. La subestación de Grant Street está caída. Al hospital le quedan quizás 4 horas de energía del generador. No podemos averiguar la configuración de conexión a tierra que instaló. Frank tomó los papeles, los desdobló cuidadosamente y los estudió durante exactamente 10 segundos. Luego él señaló una unión específica. Su nuevo sistema conecta el bypass subterráneo al punto de conexión a tierra incorrecto. Dijo que, de hecho, no es el A y el que está fallando, es que quien lo instaló no entendía cómo se equilibraba el antiguo sistema. Se levantó y cogió su vieja bata de trabajo que colgaba junto a la puerta. No vendré por reconocimiento, ni por la administración de la ciudad, sino porque hay personas en ese hospital que necesitan electricidad para sobrevivir en 30 minutos. Frank estaba en la subestación de Grant Street. El equipo técnico que lo recibió incluía rostros que reconoció y muchos que no. Todos, incluso Jacob, especialmente Jacob, observó en respetuoso silencio cómo el viejo electricista se orientaba entre la maquinaria que una vez conoció tan íntimamente como su propia casa. Frank sacó un cabo de lápiz roto de su bolsillo, un hábito tan arraigado que lo había llevado incluso en su jubilación, y comenzó a dar instrucciones claras y concisas. Sus manos se movían con práctica precisión, identificando los puntos de conexión y explicando la lógica detrás de la configuración personalizada que había implementado hace años. La red del centro se estaba sobrecargando durante las horas pico, explicó mientras trabajaba, que no pudimos obtener la aprobación para una actualización completa, así que creamos un bypass. Sistema que redistribuía la carga durante las emergencias. No está en ningún plano oficial porque se suponía que era temporal. Pero funcionó tan bien que lo mantuvimos. Un joven ingeniero registró cada movimiento de Frank en una tableta, creando la documentación que debería haber existido todo el tiempo. Detrás de ellos, un grupo de bomberos esperaba con sus impermeables, entendiendo que su capacidad para salvar vidas esa noche dependía completamente del conocimiento de este anciano. A las 11:23 p.m. la subestación de Grant Street volvió a la vida. Las luces comenzaron a regresar a través de Millfield. Sección de la red por sección de la red. El hospital informó energía estable. La radio de los servicios de emergencia crepitó con restauraciones confirmadas en todo el centro de la ciudad. Frank se quedó atrás observando la familiar transformación de la oscuridad en luz. No dijo nada mientras el alcalde le daba una palmada en el hombro, mientras Jacob extendía torpemente su mano en agradecimiento, mientras los bomberos saludaban antes de apresurarse a regresar a sus emergencias que lo esperaban por la mañana. Cuando la tormenta se despejó, una foto había comenzado a circular en las redes sociales. Un anciano con una bata de trabajo desgastada consultando un plano empapado de lluvia con una linterna mientras estaba rodeado de técnicos más jóvenes. Él
Título escrito por el ingeniero que había grabado su trabajo decía simplemente el anciano con mapas dibujados a mano simplemente. Salvó nuestra ciudad de la oscuridad. Una semana después de la tormenta, el ayuntamiento de Millfield convocó una sesión especial para reconocer formalmente la contribución de Frank Davidson. Prepararon una proclamación organizada para la cobertura de noticias y planearon un discurso que el alcalde pronunciaría antes de entregarle a Frank una placa conmemorativa. Frank aceptó la invitación, pero hizo una solicitud: nada de discursos, especialmente no de él. Cuando llegó el momento, Frank se quedó incómodo en el podio mientras el alcalde leía una breve declaración reconociendo sus 30 años de servicio y su papel crucial durante la reciente crisis. Las cámaras del consejo estallaron en aplausos. Pero Frank levantó la mano para pedir silencio. Solo tengo una solicitud, dijo, su voz suave pero cariñosa a cada rincón de la sala. Me gustaría que los mapas originales de la red eléctrica estuvieran colgados en el departamento técnico para que alguien recuerde que una vez hubo una persona que los dibujó a mano. Sus palabras simples y sin autopromoción resonaron con más fuerza que cualquier discurso elaborado. El consejo aprobó su solicitud por unanimidad. Al día siguiente, Frank regresó al Departamento de Servicios Públicos, no como empleado sino como consultor. Los planos originales enmarcados ahora ocupaban un lugar de honor en la pared principal, protegidos detrás de un vidrio pero accesibles para referencia. Más significativamente, comenzó un nuevo programa de capacitación. Los técnicos jóvenes que habían crecido en la era digital se reunieron alrededor de Frank mientras explicaba las realidades físicas detrás de los diagramas abstractos en sus tabletas. Les mostró cómo rastrear cables con sus dedos, cómo escuchar los sonidos sutiles que indicaban fallas potenciales y cómo pensar más allá de los esquemas para comprender el sistema como una entidad viviente. Una joven ingeniera con múltiples títulos avanzados se quedó después de una sesión. ¿Por qué nunca enseñaste en la escuela técnica? Y ella te preguntó. Explica estos conceptos con más claridad que cualquiera de mis profesores. Frank sonrió. Porque nunca tuve un título. Aprendí del hombre que mantuvo las luces de la ciudad encendidas durante 30 años antes que yo. Esta revelación la sorprendió, pero diseñas modificaciones en sistemas eléctricos complejos. Experimenta. Frank se encogió de hombros. Cuando has visto fallar un sistema. 100 formas diferentes de aprender, 100 soluciones diferentes. El Departamento de Servicios Públicos experimentó cambios sutiles pero significativos. Jacob permaneció como gerente, pero su enfoque cambió. El sistema avanzado de IA seguía siendo fundamental para las operaciones, pero ahora se complementaba con inspecciones físicas regulares y notas escritas a mano. Apareció un nuevo letrero en el departamento técnico. Cableado estándar de Davidson, el estándar de oro. La digitalización de la ciudad continuó, pero con un mayor respeto por el conocimiento institucional que no se podía capturar fácilmente en unos y ceros. Los técnicos jóvenes se emparejaron con veteranos, creando relaciones de mentoría que preservaron conocimientos críticos. Un mes después de la tormenta, un grupo de estudiantes de primaria visitó el Departamento de Servicios Públicos en una excursión. Se maravillaron con las pantallas y las pantallas digitales, pero también con los mapas enmarcados con sus anotaciones manuscritas. Un niño pequeño se acercó a Frank, que estaba ayudando ese día. ¿Dibujaste todos esos mapas?, preguntó con los ojos muy abiertos. Muchos de ellos. Frank reconoció que durante muchos años el niño le ofreció un cuaderno nuevo con un rayo en la portada. Debería seguir anotando cosas, dijo solemnemente. La próxima vez lo leeremos. Frank aceptó el regalo con la misma seriedad, entendiendo su importancia. El futuro de la ciudad sería digital, pero su pasado y presente aún necesitaban manos humanas para guiar la transición. El mayor Peterson se propuso tomar un café con Frank una vez al mes. Durante una de esas reuniones, le hizo la pregunta que había estado en su mente desde la noche de la tormenta. ¿Por qué regresaste después de cómo te trató la ciudad? No te habría culpado por negarte. Frank consideró esto por un momento. Cuando estaba 20, mi primer supervisor me dijo algo que nunca olvidé. Dijo que el trabajo que hacemos no es para jefes, ni para cheques de pago ni reconocimiento.
Es para las personas que necesitan luz. Cuando Stan enciende un interruptor, removió su café pensativo. No volví por la administración, volví por el paciente con soporte vital, por el niño que le teme a la oscuridad, por la pareja de ancianos que necesitaba que su calefacción funcionara. La misma razón por la que me presenté todos los días durante 30 años mientras Millfield avanzaba con sus iniciativas de ciudad inteligente. Una nueva placa apareció en el centro de control junto a toda la tecnología de vanguardia que mostraba una simple cita: la tecnología evoluciona, pero la electricidad todavía necesita un camino a casa. Debajo de ella, en letras más pequeñas, el principio Davidson. Frank nunca regresó como empleado de tiempo completo. No tenía ningún deseo de navegar por la política de la oficina o volver a aprender sistemas que pronto quedarían obsoletos. En cambio, se convirtió en algo quizás más valioso: un puente entre generaciones, entre lo analógico y lo digital, entre la infraestructura física debajo de las calles y las representaciones abstractas en las pantallas. Los niños en las escuelas de Millfield ahora aprendieron sobre sistemas eléctricos a través de un programa llamado ¿Cómo funciona tu ciudad? Cuando preguntaron quién mantenía las luces encendidas, aprendieron tanto sobre el sistema ICE avanzado como sobre las manos humanas que a veces todavía necesitaban guiarlo. El legado de Frank no fue una estatua en la plaza del pueblo ni su nombre en un edificio municipal. Fue en las luces que permanecieron encendidas durante la siguiente tormenta y en los jóvenes técnicos que sabían que a veces la herramienta más importante no era una tableta o un teléfono inteligente, sino el conocimiento de quienes los precedieron. Algunas personas no necesitan títulos para impactar, solo necesitan un plan y una ciudad lo suficientemente valiente como para inclinar la cabeza. Puede que olvides esta historia en unos días, pero si nadie la vuelve a contar, la historia permanecerá en silencio para siempre. Suscríbete a Susurros de Cuento, donde la justicia, la bondad y la memoria se protegen hasta el final. Si no aceptas jubilarte, tendré que despedirte, gritó el joven gerente a la cara del anciano electricista. El anciano se quitó los guantes en silencio, dejó la llave de su casillero sobre la mesa y se fue sin decir una palabra. Pero 14 días después, cuando todo el sistema eléctrico central de la ciudad falló, el propio alcalde se arrodilló ante el umbral del hombre. Con manos temblorosas, le tendió un plano desgastado y amarillento. ¿Qué sucedió y por qué una ciudad entera necesitó de repente al mismo hombre que habían dejado de lado?